Vamos a ver la existencia de la constante de Euler-Mascheroni. ¿Qué es la constante de Euler-Mascheroni? Es el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más un medio más un tercio hasta 1 sobre n menos logaritmo de n, este límite. Y entonces lo que queremos ver es que esto converge a un número, y eso va a ser la constante de Euler-Mascheroni, que como notación se le pone gamma. Por supuesto, esto que está acá va a terminar siendo la serie armónica cuando uno tome el límite. Ahora, es cierto, nosotros ya habíamos visto que la constante de Euler-Mascheroni estaba entre un medio y 1. Habíamos encontrado esas dos cotas, una cota inferior y una cota superior, pero esto vamos a hacer de cuenta que no lo vimos, no lo vamos a usar, pero sí vamos a usar otros dos resultados. Uno lo vimos en otro video, que es que el logaritmo de 1 más 1 sobre n está entre 1 sobre n más 1 y 1 sobre n para n mayor a 1. Eso lo vamos a usar. Y también lo que vamos a usar es el teorema de la convergencia monótona. ¿Esto qué nos dice? Supongamos que tenemos una sucesión a sub n, y entonces si a sub n es monótona, ¿qué significa eso? Que sea o creciente o decreciente. Entonces, si a sub n es monótona y acotada, entonces a sub n es convergente. En general podemos tener una sucesión creciente y acotada superiormente, o una decreciente y acotada inferiormente, y con eso ya alcanzaría para demostrar que es convergente. Entonces vamos a usar esas dos cosas. Por un lado, el teorema de, como dijimos, convergencia monótona, esto por un lado, y por otro lado tenemos que 1 sobre n más 1 es menor al logaritmo de 1 más 1 sobre n menor a 1 sobre n. Empezamos usando esta desigualdad de la siguiente forma. Notemos primero que lo que está dentro del logaritmo, 1 más 1 sobre n, es lo mismo que poner n sobre n más 1. Y si ahora miramos adentro del logaritmo, tenemos el logaritmo de 1 más 1 sobre n. Esto es lo mismo que el logaritmo de n más 1 sobre n. Y aplicando propiedad de logaritmo, tenemos que esto es logaritmo de n más 1 menos logaritmo de n. Entonces lo que está en el medio es logaritmo de n más 1 menos logaritmo de n. Y esto que teníamos era para n mayor a 1. Por ejemplo, tiene que valer para n igual a 1. Eso sería logaritmo de 2 menos logaritmo de 1. Eso tiene que ser menor a 1, porque es 1 sobre n igual a 1. Esto es menor a 1. Y por supuesto, se lo aplicamos también para n igual a 2. Tendremos logaritmo de 3 menos logaritmo de 2 menor a 1 medio. Hacemos lo mismo para n igual a 3. Y esto es logaritmo de 4 menos logaritmo de 3 menor a 1 tercio, y por supuesto uno sigue así sucesivamente, tomando en cuenta la fórmula para cualquier n. ¿Qué pasa si uno suma todas? De ambos lados, podemos ver que este se cancela con este con este. Hay un comportamiento telescópico donde sobreviven este de acá, que no se cancela nunca, logaritmo de 1 con este menos, y el más grande, que va a ser logaritmo
de n más 1, así que queda este y queda logaritmo de 1, y por supuesto acá queda la suma de 1 sobre n. Para escribirlo bien vamos a poner 1 más 1 medio más 1 tercio hasta 1 sobre n, la suma finita de la armónica. Y estos dos son los que sobreviven, este de acá no se cancela nunca, y el más grande, independientemente del n, va a ser este de acá. Y esto sí lo podemos escribir como la sumatoria desde i igual 1n de 1 sobre i. Y vamos a aprovechar lo que está acá adentro, no el límite, que es lo que nos daría la constante de Euler-Mascheroni, sino lo de adentro. Vamos a llamarlo x sub n. Eso lo tomamos como nuestra sucesión. Y lo que vamos a usar es xn más 1. Es decir, que la parte de la suma, en vez de sumar hasta 1 sobre n, suma 1 más. 1 sobre n más 1. Y donde teníamos el n, acá vamos a tener logaritmo de n más 1. ¿Y para qué queremos esto? Bueno, porque todo esto va a ser mayor a 1 sobre n más 1. ¿Cómo es que podemos saber eso? Con lo que vimos recién. Esto que está acá. Logaritmo de n más 1 menos logaritmo de 1 es menor a toda esta suma. Logaritmo de 1 es 0, así que saquémoslo directamente. Y entonces nos queda que el logaritmo de n más 1 es menor a toda esta suma que aparece ahí. Por lo tanto, esto es más chico que todo esto que aparece acá. Y eso automáticamente hace que, si consideramos solo esto menos esto, tiene que dar positivo. Es decir, que esto y esto es positivo. Vamos a ponerlo acá. 1 más 1 medio más 1 tercio más 1 sobre n. Acá están todos en el medio. Menos logaritmo de n más 1. Esto es positivo, simplemente pasando, restando este para el otro lado. Y entonces, si eso es positivo, le sumas algo positivo y es todavía más positivo. Por lo tanto, si yo le saco todo esto, es más, esto podríamos ponerle un nombre cualquiera, A es positivo, y lo que tenemos acá es A más algo positivo, 1 sobre n más 1, así que seguro esto es mayor a tener solo 1 sobre n más 1. Entonces tenemos que xn más 1 es mayor a 1 sobre n más 1, y a su vez sabemos que esto es positivo, así que tenemos una cota inferior. Puede no ser buena, pero para lo que nosotros necesitamos va a ser suficiente. ¿Por qué decimos que no es buena? Porque nosotros ya vimos que gamma estaba entre 1 y 1 medio. 1 medio es una mucho mejor cota, está más cerca del gamma. Pero no importa porque tenemos una cota inferior. Xn está acotada, o xn más 1 es lo mismo. Ponemos xn y ponemos 1 sobre n acá, es lo mismo. Y entonces con eso tenemos una parte del teorema de convergencia monótona, ya que tenemos la parte de que está acotada, pero necesitamos ahora ver que es decreciente, ya que estamos usando esa versión. ¿Y cómo vemos que xn es decreciente? Veámoslo aparte. Xn decreciente, hay varias formas de verlo. La que vamos a hacer es tomar xn menos xn más 1. Si xn es decreciente, tendríamos algo así. Va decreciendo, y en particular si este es xn y este es el siguiente, este es más grande que este, y por lo tanto la resta debe dar positiva. Así que nos gustaría ver eso, y entonces podemos demostrar que xn es decreciente. Entonces vamos a escribir usando la definición de xn que ya teníamos acá. Xn es 1 más 1 medio más 1 tercio, 1 sobre n menos logaritmo de n, esto es para xn, menos
xn más 1, 1 más 1 medio más 1 tercio, más 1 sobre n, más 1 sobre n más 1, menos, lo ponemos acá abajo, el logaritmo de n más 1 y cerramos el paréntesis. Automáticamente vemos, este 1 se cancela con este que resta, y todos estos se van a cancelar hasta el 1 sobre n, haciendo que nos quede menos logaritmo de n, menos 1 sobre n más 1, menos logaritmo de n más 1. Acá, perdón, es positivo porque acá hay un menos y con este menos se hace más, así que vamos a reescribir esto como logaritmo de n más 1 menos logaritmo de n menos 1 sobre n más 1. Pero ¿quién era el logaritmo de n más 1 menos logaritmo de n? Ya lo usamos, lo dijimos acá. Logaritmo de n más 1 menos logaritmo de n era igual al logaritmo de n más 1 sobre n, y en particular logaritmo de 1 más 1 sobre n. Así que esto es logaritmo de 1 más 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. ¿Quién es más grande de estos dos para ver si es positivo? De esa forma podemos ver si es decreciente. Este va a ser más grande. ¿Por qué? Estamos usando la desigualdad. Esta parte, el logaritmo de 1 más 1 sobre n, es más grande que 1 sobre n más 1. Usando eso, tenemos que esto es positivo. Vamos a ponerlo acá abajo. Es positivo. Si es positivo, como lo dijimos acá, xn es decreciente. Por lo tanto, tenemos la segunda parte del teorema de convergencia monótona. Entonces ya demostramos que estaba acotada inferiormente y además es decreciente xn, como vimos acá, así que usando este teorema tenemos que nuestra sucesión converge, por lo tanto existe la constante de Euler-Mascheroni, más allá de que no estamos diciendo casi nada sobre la constante en sí, más que está acotada inferiormente por 0, y además que esta sucesión se va a ir acercando a gamma siendo decreciente. Para la caracterización es mucho mejor el otro resultado de que está entre 1 y 1 medio, pero aún así esto nos asegura la convergencia, y entonces existe y le ponemos este nombre, el que se le puso, gamma. Recordemos que gamma es aproximadamente 0.577216, no se sabe si es irracional, y vamos a hacer algunas observaciones. La primera es no confundir por las dudas este teorema de convergencia monótona para sucesiones con el de teoría de la medida. Es algo completamente distinto, aunque a veces llevan el mismo nombre. Eso por un lado. Y por otro lado, si analizamos nuestra sucesión xn, si nosotros no tomamos el límite cuando n tiende a infinito, si tomamos el límite, entonces esto daría gamma, pero si no lo tomamos, entonces, y pasamos para el otro lado el logaritmo de n, uno va a tener un término epsilon n, es como un error, por supuesto va a depender de n y va a tener que tender a 0. De alguna forma representa el error que tenemos por no estar yendo hacia el infinito y quedarnos con finitos términos. Recordemos, para nosotros es el límite cuando todo esto menos logaritmo de n es igual a gamma, y esto cuando tomamos el límite es la serie armónica. Entonces, de alguna forma, todo lo que va sumando la serie armónica comparamos contra el logaritmo de n y siempre es esta constante, pero por supuesto, si solo nos quedamos con finitos términos, acá aparece ese error que hay, esa diferencia que hay entre ambas cosas. Es decir que, si bien las dos cosas tienden a infinito, tienden de tal forma que se parecen porque cuando uno las resta nos da una constante. Entonces se mantienen siempre a una cierta distancia con este error a tener en cuenta.